Bueno amigos, esta mañana reseñábamos porque nosotros hemos sido consecuentes con el tema. La pandemia no se ha ido. Evidentemente hemos transitado distintas transiciones, pero fíjense que ayer se registraron, según informe oficial diario, 13 nuevos casos de COVID. Pero hay información a través de declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales se dejará de recomendar la vacuna de refuerzo para la COVID. Expertos en vacunas de la OMS recomendaron que las vacunas de refuerzo contra la COVID ya no sean administradas para la población que no sea de grupos de alto riesgo. Bueno, vamos al conocimiento científico con Patricia Valenzuela, infectóloga e internista, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Patricia, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Saludos a tu equipo y a todas las personas que nos ven en este momento. Gracias. Gracias. Bueno, sin olvidar la maravilla de que llegaron las vacunas en algún momento. Yo no entiendo, yo reflexiono, digo, ¿cómo hay gente que no se llegó a vacunar? Cuando uno se enferma, cuando uno se asusta, uno va al médico. Y si el médico, ese mismo médico te dice, te tienes que vacunar, yo nunca entendí esa reticencia. Pero bueno, más allá de la reflexión, Patricia, ¿cómo debemos interpretar estas indicaciones de la OMS? ¿Cómo aplica esta recomendación según la condición de cada quien, edad, salud y todas estas cosas? Bueno, es importantísimo primero dejar claro que la Organización Mundial de la Salud no ha dicho o no ha querido que se interprete que no hay que seguir vacunando a los ciudadanos. Mm. Eso yo creo que es lo principal. Lo que establece, y seguramente es más por una estrategia de políticas públicas y políticas en salud, vuelve a clasificar a la población en grupos de alto riesgo, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que las personas que definitivamente tienen el riesgo, el alto riesgo, como los mayores de 50 años, las personas que tienen afecciones crónicas, que no se han vacunado, completen su esquema de vacunación. Y como tú comentaste, aquellos que no han recibido ninguna dosis o que no han querido vacunarse, pues acudan a vacunarse. Eso es lo que se quiere. Claro, hay países, también deja la intención de no querer entrar en las políticas de cada país. Si los países tienen suficientes vacunas para seguir vacunando en el mismo ritmo que lo han hecho hasta ahora de vacunar a la mayor cantidad de personas posible, pues no es criticable. Y lo otro a lo que también se refiere y hay que dejar claro es que el refuerzo, ¿verdad? Lo distancia un poco entre 6 meses a 12 meses a partir de la segunda dosis o de la última dosis que haya recibido la persona contra COVID-19. Entonces, eso es diferente el enfoque. No hay que vacunarse, no hay que no recibir el refuerzo. Lo que hay es que administrar y distribuir correctamente las vacunas. Es ese sentido de equidad y de acceso universal a las vacunas que, a pesar de que en el mundo hay una gran cantidad de personas que ya están vacunadas, también hay personas que les ha dado COVID-19, es importante que se entienda que hay que mantener una vacunación, pero bueno, estratificada con riesgos también para beneficiar a los niños, a las embarazadas, y por eso, bueno, plantea nuevamente estos tres grupos clasifica a la población en estos tres grupos de riesgo. Doctora, ¿cuál sería, por ejemplo, en la categoría de alto riesgo, el esquema ideal, el esquema indicado? Yo, por ejemplo, me he puesto 3 vacunas o me he puesto mi vacuna y 2 refuerzos. Ya es suficiente, yo debería ir a otro. ¿Qué le puede decir a la clasificación de alto riesgo?
Bueno, la clasificación de alto riesgo, el esquema básico son 2 dosis, las 2 primeras dosis. La tercera dosis, como bien la recibiste, se planteaba, sobre todo en nuestro país, se recomendó las autoridades sanitarias que era de 4 meses a 6 meses a partir de la segunda dosis. Ahorita, bueno, el refuerzo, según esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud, debería ser entre 6 meses a 12 meses. Pero entonces aquí nos detenemos a ver la edad Ujú. y la afección crónica que tenga esta persona. Es decir, una persona de 55 años que es diabético o que es hipertenso o que está recibiendo quimioterapia porque está en tratamiento para cáncer, que recibe esteroides de manera crónica porque, bueno, tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene una enfermedad autoinmune reumatológica que parte del esquema de tratamientos esteroides, también es de alto riesgo porque puede desarrollar una forma severa de COVID-19 o necesitar hospitalización. ¿Y por qué pasa esto? Porque el problema no es la vacuna, y no estaría bien llamarlo problema, pero el asunto es que este tipo de personas tienen un sistema inmunológico debilitado por estas razones y la respuesta en cuanto al desarrollo de anticuerpos neutralizantes no es igual que una persona que no tenga ninguna de estas afecciones mencionadas. Entonces, por eso es que se vuelven prioridad. Y, por ejemplo, una persona mayor de 65 años también debería, y no sufre de ninguna afección, también debería recibirla su refuerzo. ¿Por qué? Porque es ya a partir de los 65 años por clasificación de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de la tercera edad. Entonces, estas personas tienen que tener al menos 3 dosis. Además, la evidencia científica nos dijo que contra la COVID-19, cuando en el escenario mundial apareció Omicron, que no nos ha dejado, por cierto, se dijo que la respuesta del sistema inmunológico era aún mejor del huésped contra el virus y el desarrollo de anticuerpos neutralizantes con 3 dosis. Entonces, esto sería la recomendación al grupo de alto riesgo. Mire, tiene que buscar recibir su tercera dosis. Perdón, y hablamos también de una cuarta dosis. Bueno, yo creo que esta cuarta dosis, aquí también tendríamos que sentarnos a evaluar cómo están estas personas de este grupo, si por ejemplo hay un tratamiento intensivo, porque a veces sucede en la quimioterapia, si la diabetes mellitus, bueno, es de reciente diagnóstico y ha costado compensarla. Hay algunos factores que nos podrían sugerir que, bueno, esta persona a lo mejor no está haciendo, puede que la respuesta no sea la adecuada y, bueno, se podría considerar el segundo refuerzo de la cuarta dosis, con el objetivo de proteger, que es lo que la Organización Mundial de la Salud quiere, que las personas que tienen riesgo, alto riesgo, estén vacunadas y protegidas. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta interesante declaración. Vamos a estar muy pendientes y mucho éxito. Y gracias en nombre de toda Venezuela a todos nuestros médicos. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Cuídense mucho. Así es, Patricia Valenzuela, infectóloga e internista, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. No podemos olvidar de dónde venimos y por dónde hemos pasado con esto del COVID. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos a la espera de las vacunas, desesperados por las vacunas. Y recuerdo que en el primer lote o en los primeros lotes, Nicolás Maduro, presidente de la República, se vacunó. Y aquel rollo porque el presidente se había vacunado. Y yo decía, bueno, si no se hubiera vacunado, diría, mira, no se vacuna. No se vacunó el presidente, no confía en la vacuna. A veces no es fácil. Vamos a la pausa.